Listo, estamos filmando, ¿ah? Sí, Sí, ya. ya estamos filmando, son las 4 en punto. Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde, o las 16 horas del 22 de octubre del 2020, segundo semestre académico. Estamos a la espera de los alumnos del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, es decir, de la literatura de hace 2 siglos. Coincidió con el gran suceso de la independencia americana. Entonces, la visión histórico-literaria que iremos ofreciendo es muy pertinente en estos momentos en que nos aproximamos al 2021, en que se conmemorará, especialmente en el Perú, los 200 años de la independencia, de la ruptura con España. Dejamos atrás, por las acciones de los soldados patriotas hispanoamericanos, dejamos atrás nuestra condición de colonia, de virreinatos, y nos convertimos en países que aún no hemos encontrado nuestro rumbo, lamentablemente. Países adolescentes, como diría el maestro Luis Alberto Sánchez, rector de San Marcos, y gran escritor, gran conocedor de la literatura hispanoamericana. Tiene una obra que también está en nuestros sílabos. Bueno, ya hemos comenzado las sesiones, el curso el martes pasado, 20, y hoy vamos a continuar. Y hemos querido comenzar nuestra aproximación a esta extensa literatura hispanoamericana que nos llevará a hacer un viaje permanente por todo el continente, un viaje en el sentido espacial, temporal y literario, etc. Hemos querido referirnos a ciertos sucesos de fines del siglo XVIII, que justamente provocaron estos grandes sucesos históricos de la independencia americana y por consiguiente también dieron pie para el inicio de la literatura hispanoamericana, ya en un sentido independiente de la literatura española, ¿no? Bueno, entonces ya nos hemos referido en la clase anterior, por ejemplo, a la famosa rebelión de Túpac Amaru, acontecimiento que se produjo exactamente en 1780, luego hasta el año 81, y en esa oportunidad el cacique indígena José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, se rebeló en contra de la opresión del virrey, de los corregidores de la época. Se levantó en armas, en acción, y adelante, señorita, muy buenas tardes a la señorita. Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita Tibia? Estamos constatando su llegada puntual, le agradecemos, y vamos a ver pues que llegue pronto también el señor Guevara Marón, que está matriculado formalmente en el curso, y pues esperamos que hoy se haga presente, ¿no? Ahora, la clase de todas maneras se hace contra viento y marea. Ya estamos además en el pleno desarrollo de la misma, y mientras pues esperamos la llegada del joven para hacer una dupla, un trío de interesados en la literatura hispanoamericana, ¿no? Vamos a ir recordando precisamente que nos hemos referido en la clase anterior a la rebelión de Túpac Amaru, hemos hablado acerca de este
gran suceso histórico, porque de alguna manera propició que en el siglo XIX, que es el siglo que nos interesa, se produjera la independencia americana de nuestros países, que habían mantenido desde el siglo XVI en adelante la condición de colonias, de virreinatos, ¿no? Éramos súbditos del rey de España, éramos ciudadanos de segunda categoría. Incluso los que habían nacido en estos territorios conquistados pagaban tributos, siendo ellos originarios de este país, pagaban tributos a esos extranjeros conquistadores que habían llegado hasta nuestro territorio, con su idioma, con sus armas, con su literatura también, con su religión, con sus ideas, con su vocación de dominar a nuestros territorios que hasta ese momento eran autónomos. El gran continente americano, como hemos visto, ocupa una posición, diríamos así, central en el universo del mundo, porque está, como decir, exactamente en el centro del mundo, y es el único continente que va de canto a canto, desde el polo norte hasta el polo sur. Por eso es que Cristóbal Colón, al navegar hacia el occidente, para llegar a las Indias, rodeando el mundo, se encontró de pronto con este gran continente que le impidió continuar el viaje. Tuvo que regresar a España para organizar un nuevo viaje, y ya en el tercer viaje llegó, en 1492, llegó al continente americano, en el cual existían culturas importantes, tanto en la parte norte como en la parte sur. Habían muchas otras sociedades, pero en todo caso en ese siglo XVI, ¿no? Colón llega a fines del siglo XV, pero ya en el siglo XVI ya los europeos vienen no solo en condición de descubrir, sino de conquistar, de dominar, de apropiarse de estas tierras, de someter a los habitantes de estos reinos, de estos imperios prehispánicos. Y como manifiesto se encuentran pues con estos dos grandes imperios, con estas dos grandes organizaciones que son en el norte la cultura azteca, la cultura maya, que es un gran desarrollo cultural, y al sur el Tahuantinsuyo, el imperio que habían logrado constituir nuestros antepasados de esas zonas, y que por la conquista realizada en 1532, este vasto territorio pasó a depender del rey español, ¿no? Y ya a propósito de ello, habíamos desarrollado en la clase anterior precisamente que en el siglo, a fines del siglo XVIII, se produce esta gran rebelión en el virreinato del Perú, este grito libertario de Túpac Amaru II en contra de la dominación española. Eso ocurre en 1780. Este año son 240 años, como ya he señalado, ¿no? Y de alguna manera se señala que esta gran rebelión que hizo preocuparse a los conquistadores españoles fue uno de los acontecimientos que propició que en el siguiente siglo, al cual ya vamos a entrar, se realizara esta acción de la independencia americana. Bien, ¿y qué ocurría en el norte? Eso es lo que queríamos señalar en esta oportunidad. Ahí tenemos, estamos siguiendo siempre con nuestro Power, la figura a la que nos vamos a referir es la de un gran personaje mexicano, ¿no? El gran personaje mexicano, así como en el sur, diríamos,
Túpac Amaru II se levantó en armas en 1780 en el norte, en la zona del Virreinato de México. Hubo otro personaje que también tuvo una acción protagónica, de diferente tipo, la de Túpac Amaru, pero que también estaba relacionada con el deseo de estos nuevos pobladores del antiguo imperio azteca, este deseo de independencia, este deseo de liberarse. Y entonces, en ese contexto, en forma pacífica, se produce este hecho que señalamos en esta diapositiva que usted está viendo, donde decimos lo siguiente, ¿no? Y luego explicaremos con un poco de detalle para que esto se entienda. Este personaje, fíjense usted, vivió entre el siglo XVIII y el XIX. Es un hombre de 2 siglos, ¿no? 1763 hasta 1827, cuando ya México era independiente. ¿Qué ocurrió con este personaje? En diciembre, el 12 de diciembre exactamente, está registrada la fecha de 1794, es decir, a 6 años de llegar a 1800, este personaje, Fray Teresa de Mier, pronuncia un original discurso. Era un religioso, un hombre culto. Y en ese discurso, ante los demás religiosos, obispos, sacerdotes, probablemente estaría también el virrey y otras autoridades del Virreinato de México, todos ellos españoles, dueños de este país que habían conquistado. Este Fray Servando, que era mexicano, sí que era seguramente mestizo, ¿no? Pronuncia un original discurso. Y en ese discurso dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe no apareció en la tosca tilma de Juan Diego, sino en la fina capa de Quetzalcóatl, dios nativo. Quetzalcóatl era en realidad el apóstol Tomás, que se había disfrazado para no correr peligro ante los españoles. Santo Tomás vino a América enviado por Cristo antes de la conquista. Este discurso cuestiona la presencia española en México. Es juzgado y condenado a prisión, se escapa, vuelve a caer y a huir, y así de manera constante. ¿Y por qué este discurso es un discurso revolucionario? Porque de una u otra manera, a través de una argumentación muy inteligente, lo que está diciendo Fray Servando Teresa de Mier es que si hay un Dios que creó el mundo, ese Dios también tiene que haber pensado en todos los continentes, no solamente en algunos, sino en todos. Entonces tendría que haber pensado en que estaba también el continente americano, que había sido parte de esta creación del mundo, y entonces Dios, y luego Jesucristo, sin duda, no podía haberse olvidado de los habitantes de esta parte del mundo, que vivían aislados del resto de los otros continentes, y entonces Jesucristo, que tenía apóstoles, después de su muerte, cada uno de estos apóstoles se encaminaron a diferentes zonas del mundo para difundir los evangelios, para difundir la doctrina de Cristo. Entonces uno de esos apóstoles, el que fue designado para venir a América, imagínese usted, y esto ocurre mucho antes de Colón, mucho antes, este apóstol, seguramente con la ayuda de Dios, llega a estas nuevas tierras para difundir el mensaje evangélico. Pero se encuentra que en este continente hay otra religión, hay otros dioses, hay otra mentalidad, y
Por ejemplo, en esa cultura, el dios más importante era Quetzalcóatl, ¿no? Que era una suerte de ave simbólica, como decir acá el cóndor, por ejemplo, era una ave muy representativa, y a esta ave se le daba un valor divino. Entonces, cuando llega Santo Tomás, según la argumentación de Teresa de Mier, cuando llega Santo Tomás a este territorio enviado por Cristo, se encuentra con esta realidad, ¿no? Con esta realidad de la existencia de una religión pagana. Entonces, lógicamente, ante esta circunstancia, él no puede aparecer con su vestimenta de apóstol, discípulo de Cristo, sino que él tiene que disfrazarse, ¿no? Como si fuera Quetzalcóatl, para que no lo vayan a matar, para que lo consideren como una divinidad. Y según la versión de Fray Servando, los nativos le decían Tomé, Tomé, ¿no? Se decían de esa manera. Entonces Fray Servando deduce que ese debió ser Santo Tomás, ¿no? Y entonces pasan los años y como ustedes saben, como seguramente ha escuchado, en México se crea en cierto momento esta leyenda según la cual la Virgen María se le aparece a un indígena que es Juan Diego, ¿no? A un nativo, y conversa con él y le pide, le dice, anda, habla con las autoridades para que me hagan una catedral aquí en este lugar, ¿no? Y le entrega un ramo de rosas y que Juan Diego toma en su tilma, una especie de capa, ¿no? Y esa imagen queda grabada allí. Y en base a esa supuesta entrevista entre la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen de María, ¿no? Y Juan Diego, entonces Juan Diego va, conversa con las autoridades y finalmente se construye esa catedral. Pero lo que dice Fray Servando es que no fue a Juan Diego a quien entregó esas rosas, sino fue precisamente a Santo Tomás, ¿no? Que fue Santo Tomás quien recibió estas rosas de la Virgen de Guadalupe, y que fue a través de su intermediación que se construyó la Catedral Mexicana. Sin duda esto conmocionó a las autoridades españolas, porque entonces esto quería decir que no fueron ellos quienes trajeron la religión cristiana, sino que Cristo ya había pensado en estos pobladores tan alejados en el espacio, y que había mandado previamente a Santo Tomás, que se vio obligado a disfrazarse, y de esa manera pudo sobrevivir hasta un momento en que ya pudo darse a conocer como lo que era un discípulo de Cristo, y comenzó a difundir la religión cristiana, ¿no? Entonces, al afirmar estos, Fray Servando les estaba diciendo a los españoles: ustedes no trajeron la religión católica, la religión católica vino antes, Cristo no se podía haber olvidado de nosotros, y por tanto la persona a la que dio la Virgen de Guadalupe ese ramo de rosas y esa disposición para que se construya una catedral, esa persona fue Santo Tomás, ¿no? Este discurso, sin duda, molestó, mortificó a los religiosos, porque los dejaba sin autoridad, igualmente al virrey, porque lógicamente esto querría decir que no fueron los españoles los que revelaron la religión a los indígenas, sino fue este apóstol que habría venido mucho antes que Colón. Entonces consideraron esto como un discurso subversivo, como un discurso que estaba cuestionando la autoridad del virrey, estaba cuestionando la religión que se había asentado en México, ¿no? Y lógicamente ahí está la imagen de la Virgen de Guadalupe,
esto cambiaba, diríamos, la situación, porque desautorizaba la presencia de los españoles y por tanto no les quedó a ellos sino que juzgar a Fray Servando, juzgarlo y considerar que su discurso había atentado contra la religión, contra el rey de España, y que por tanto él se iba a la cárcel. Y se fue a la cárcel, ¿no? Pero este sacerdote tenía la astucia, la habilidad de escaparse de la cárcel. Se escapó de la cárcel y viajó hacia Europa, recorrió varios países, y ya con la idea de promover la idea de la independencia, ¿no? Y lo volvían a capturar, lo volvían a encerrar y él se volvía a escapar, ¿no? Es un personaje fantástico de novela que recorre Europa, diferentes países. Por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, se conoce con Andrés Bello, un autor al cual nos vamos a referir. Es un hombre culto, un hombre ilustrado. Comienza a escribir sus memorias, comienza a hacer una apología y lucha, participa en las luchas por la independencia de México. Se consigue la independencia de México, pero los mexicanos, en vez de, diríamos, elegir a un presidente, lo que hacen es designar a un emperador, que se llama, me parece, Iturbide, ¿no? Y por supuesto Fray Servando no está de acuerdo con que se haya luchado tanto para que tengan un nuevo emperador. Y se lo dice, porque es un hombre de lucha, expresa sus ideas, le gusta la libertad, la justicia. Dice, yo no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo con esta designación de Iturbide como el que dirige los destinos de esta nación. Hemos luchado para hacer una sociedad libre e independiente. Finalmente Iturbide deja el poder y ya los mexicanos eligen un gobernante más democrático, y una de las primeras decisiones que toma este presidente es destinarle una habitación especial a Fray Servando en el Palacio de Gobierno. Y entonces Fray Servando viene, ¿no? Viene hasta ese lugar y ahí pues cuenta toda esta historia que le he referido brevemente, y afirma eso, ¿no? Que su deseo en realidad no fue nunca ofender a Cristo ni a la Virgen de Guadalupe, sino simple y llanamente pensar ciertamente en que Dios no podía haberse olvidado de los antiguos habitantes de este continente, ¿no? Y por tanto era lógico pensar que Dios, Jesucristo, había enviado a uno de estos apóstoles, y ese apóstol fue Santo Tomás, que se disfraza de Quetzalcóatl por razones evidentes, pero que ya pasado este momento de paganismo, efectivamente Santo Tomás predicó la religión, y fue a él, según la versión de Fray Servando, quien difundió la verdad de Cristo. Entonces, como usted se da cuenta, esta versión que imaginó Fray Servando es un discurso revolucionario. Cuestiona al imperio español, cuestiona la dominación, cuestiona el papel de la religión. Y claro, por eso es que es perseguido, porque se considera como un subversivo, y a la larga, efectivamente, las ideas de este gran religioso, junto con las acciones militares, la formación de los ejércitos nacionales, hicieron posible que México se independizara. Me parece que es hacia 1825 aproximadamente, ¿no? Que México, más o menos por la misma época en que nosotros, México se independiza. No tengo el dato exacto del año, pero debe ser en 1815, entre el 15 y el 20, aproximadamente en un mes de septiembre se independiza, ¿no? Bueno, y ya, entonces ya estamos
en el siglo, estamos ya ahora sí en el siglo XIX, pero hay un suceso que aparece allí que se produce ya en pleno siglo XIX, pero se produce exactamente en 1808. ¿Qué ocurre en 1808? Ahí lo decimos. Se produce la invasión napoleónica del Reino de España. Con el pretexto de llegar a Portugal, el ejército napoleónico invade España. El rey es destronado y asume el poder José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. El pueblo español, en especial el de Madrid, se rebela en contra de esta conquista, lucha en las calles con sus armas caseras y defiende al rey. Mientras que el rey inmediatamente entrega el poder, el pueblo sale a las calles a luchar porque el rey se mantenga en su trono, pero este rey no tiene la suficiente valentía para respaldar a su pueblo, y es por ello que el día más importante en la historia de España es el 2 de mayo, que siempre se conmemora, porque el 2 de mayo de 1808, ojo que no se había producido todavía la independencia en las colonias, ¿no? Todavía seguíamos en situación colonial. Este hecho, esta resistencia del pueblo español, es también un elemento que va a contribuir a la independencia, porque la noticia de esta actitud de rebeldía llega a las colonias, ¿no? Y da pie para justificar la rebeldía de los pobladores americanos llamados españoles de ultramar. Claro, igual que el discurso de Fray Servando, ¿no? Esta invasión de Napoleón a España y la reacción del pueblo hace que los criollos de estos virreinatos aún se cuestionen también y digan cómo los españoles tienen derecho de luchar para expulsar al invasor. ¿Y por qué nosotros no tenemos también ese mismo derecho? Porque los españoles vinieron a estos territorios y se apoderaron, se convirtieron en dueños, nos convirtieron en virreinatos, en colonias, y dominaron y explotaron a nuestros antepasados. Nosotros ahora que somos descendientes de ellos, que somos criollos, que somos mestizos, pensamos que está en nuestro derecho luchar por la independencia, luchar por la libertad, y eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, en ese contexto, también los españoles cambian de actitud, ¿no? Y por eso se produce estos sucesos de las Cortes de Cádiz, donde los diputados se reúnen en esa ciudad de Cádiz, porque era de Cádiz de donde salían los barcos para venir hacia los virreinatos de aquella época. Los diputados se reúnen en Cádiz para luchar por la independencia de España y examinar la situación de las colonias establecidas en gran parte del continente, ¿no? Y ahí se plantea, pues en esas Cortes de Cádiz, se plantea la necesidad de que estos virreinatos dejen de ser virreinatos, ¿no? Y se convierten en países independientes. Y por eso, a partir de 1810, 2 años después de los sucesos de Madrid, comienza el proceso de la independencia americana, y el primer país en independizarse es Argentina en 1810. América del Norte ya es independiente, ojo, desde 1776, ¿no? Que ha roto con el reino inglés y se establece como país libre. Y hay un sudamericano que estuvo en esa revolución. Es otro personaje famoso que se llama Francisco de Miranda, que es el único personaje en el mundo que estuvo presente en la Revolución Francesa, en la Revolución de Estados Unidos, en la Revolución Americana, etc. Un hombre extraordinario que también se conoció en algún momento con Fray Servando Mier, ¿no? Los esfuerzos de cambio establecidos en Cádiz no se consolidan, Napoleón se va y retorna al poder absoluto Fernando VII, ¿no? Entonces, esto